Hermanas, hermanos, pasamos al tema 35 del estudio de la carta pastoral, escúchenlo, de Monseñor José Luis Escobar Alas. Estamos viendo el iluminar las enseñanzas del magisterio local, es decir, de los arzobispos de San Salvador. Hemos visto a Monseñor Luis Chávez y González y hoy comenzamos a Monseñor Romero. ¿Qué nos dice Monseñor Romero? Algunas de sus enseñanzas respecto a la política y al deseo de cambiar la praxis política. Numeral 108 de la carta pastoral. Dice, no muy distinto a su predecesor, Monseñor Romero vivió 3 años de ambiente político y general llenos de injusticia, corrupción, etc. Aún en medio de esta problemática, supo ver el paso de Dios y además supo reconocer que la política es una vocación. Animó a los políticos a ejercer una política santa. Escuchemos a Monseñor Romero que nos dice al respecto. Trabajen, pongan al servicio de la patria todo su esfuerzo, sus capacidades técnicas, profesionales, políticas, para dar al Salvador una patria que no sea ya el producto de tantos corazones podridos, sino que sea de verdad la política santa, la profesión y la justicia, tal como la debían de hacer los hijos de Dios, manejando la política de la tierra. Ahí entonces esa cita de Monseñor Romero. En el numeral 109 nos dice esta cuarta carta pastoral sobre la praxis política. Invitó a los políticos a vivir su vocación, Monseñor Romero, ¿verdad? Invitó a los políticos a vivir la política como una vocación, con sentido de trascendencia para alcanzar la santidad. Aún en medio de la política, para ello enumeró 3 medios dejados por Jesús a los laicos si en verdad quieren santificar el mundo. Escuchemos también esta cita de Monseñor Romero que hace el señor arzobispo. Ustedes, los seglares que tienen que ser los santos del mundo, santos políticos, santos comerciantes, santos profesionales, lo serán en la medida en que su profesión, su acción política se ilumine por el Cristo que es vida de Dios encarnada en el hombre. ¿Cómo se logra esa vida? En el Evangelio de hoy, Cristo nos ofrece 3 medios y aprovechémoslos. Primero, la fe. Segundo, la gracia. Y tercero, los sacramentos. Los sacramentos, entonces ahí está invitándonos a todos, santos comerciantes, santos profesionales, dice, ¿verdad? Cualquier profesión. Aprovechemos esos 3 medios. Numeral 110. Por lo anterior, la política para Monseñor Romero no era un asunto banal, en algo tan serio que advirtió tanto a un bando como al otro, es decir, al gobierno como a los movimientos de liberación, y entonces viene otra cita de Monseñor Romero que también vamos a escuchar. El hombre político también es una vocación, y si Dios le ha dado esa vocación, tiene que secundarla, porque Dios le pedirá cuenta de ese don que Él le ha dado. Pero según Dios, que Cristo le diga como a Pedro, no pienses como hombres nada más, piensa como Dios, tú cristiano, y aquí me dirijo a todos, aún a los no organizados. Por ello les recomendó, tanto a unos como a otros, miren, tengan paciencia y ordenen toda su estrategia. Vamos a escuchar entonces esta cuarta cita
de Monseñor Romero, pidiéndonos cambiar las estructuras. Sino que les diría, mire, tengan paciencia y ordenen toda su estrategia, toda su política, toda su manera de proceder hacia una gran política, la de Cristo, hacia una gran reivindicación, hacia una gran redención, aquella que arranca al hombre del pecado, del egoísmo, aquella que nos va a dar hombres nuevos para las estructuras nuevas. Hombres nuevos para Sino que les estructuras diría, nuevas. mire, tengan paciencia y... Entonces, en el numeral 111, la carta pastoral continúa. En otras palabras, pidió a los políticos de su tiempo ordenar la política a Dios, o si se prefiere, a ponerla bajo el poder de Él, porque de colocarla a sus plantas dependerían los frutos que daría. Escuchemos esta quinta cita que hace Monseñor José Luis Escobar Alas de Monseñor Romero. Política ordenada. Toda potestad viene de Dios, es cierto. Nadie puede gobernar si Dios no le da un poder. Pero así como Cristo le dijo a Poncio Pilato, cuando Pilato, queriendo jactanciarse de su poder, de darle la vida a la muerte, Cristo le dice, despacio, no tuvieras potestad sobre mí si no te fuera dado de arriba. Es decir, un gobernante será representante del pastor y rey mientras interprete el pensamiento y el amor de ese Dios que le da base a las leyes justas. Pero cuando alguien absolutiza su poder y se erige ídolo del poder y se vuelve contra las leyes de Dios, contra los derechos humanos, el atropello del pueblo, entonces no podemos decir que esa autoridad viene de Dios. Ahí está ese audio de Monseñor Romero, no está perfecto, pero se escucha y ustedes pueden leer después la carta pastoral, exactamente el texto. Hermoso pensamiento, que ojalá hubiera sido escuchado y hecho vida por los políticos de aquella época. Ojalá lo sea a partir de este año 2021. Es el deseo de Monseñor José Luis Escobar Alas en esta carta pastoral. Pero en su lugar, en aquel momento, desoyeron la voz de la sabiduría, desencadenando una guerra fratricida que cobró más de 70.000 muertos. Hagámonos entonces ahora algunas preguntas que nos ayuden a profundizar estos textos de hoy. Por ejemplo, ¿cuál fue el ambiente en que vivió Monseñor Romero los últimos 3 años de su vida? ¿Cómo los vivió? Releamos el número 108. ¿Qué recomendaciones dio a los políticos Monseñor Romero? ¿Cumplen los políticos actuales dichas recomendaciones? Numeral 108 también. ¿Qué invitación hace Monseñor Romero a los políticos y a cada uno de nosotros en cuanto a la vocación de cada persona? Numeral 109. ¿Cuáles son los 3 medios que Monseñor Romero propone para alcanzar la santidad? ¿Cómo considera Monseñor Romero la vocación a la política? ¿Qué recomendación hace al respecto? ¿En qué sentido interpreta Monseñor Romero esa expresión bíblica? Toda autoridad viene de Dios. Veamos el numeral 111. ¿A qué conclusión llega Monseñor José Luis Escobar Alas al respecto con estas citas de Monseñor Romero? Muchas gracias, es un gusto haber estado reflexionando con ustedes en este tema número 35.